Hoy vamos a trabajar el tema del escalamiento y filtrado de las variables continuas, un tema que es bastante importante desde el punto de vista de todo ese tratamiento que hay que darle a las variables que se miden cuando vamos a hacer un control, o sí, generalmente cuando vamos a hacer un control y en el autómata podemos manejar controles con variables continuas, con salida booleana o con salidas proporcionales, ¿sí? Con salidas continuas también. Si bien no se menciona mucho el tema del control con las variables con salidas booleanas, es una estrategia de control que no deja de ser muy interesante porque generalmente demanda de una instrumentación muy básica y eso lo vuelve un control muy factible para muchos casos. Vamos a trabajar durante esta sesión el tema de lo que es la representación de las variables en el MGDMod. Se refiere la representación a cómo las manejamos, en qué rango las trabajamos. También vamos a revisar el tema del escalamiento. Este es fundamental porque las mediciones se hacen de una forma, pero nosotros quisiéramos hacer el control con valores que van en rangos diferentes. Luego vamos a trabajar la linealización. Es importante la linealización porque la medición que hace el autómata no es lineal. ¿Por qué? Porque las entradas son optoaisladas, trata de ser lineal en la mayor parte del rango de trabajo, pero no todo el rango. Además, hay sensores que son muy útiles, muy prácticos, los se usan mucho y no son lineales, entonces también podemos aprovechar esa linealización. Y finalmente el filtrado que tiene que ver con la eliminación de componentes no deseables en los sistemas de medición. Vamos a mirar, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento que se da a esas variables dependiendo de los rangos de trabajo? Entonces, los sensores miden variables físicas, ¿sí? Las cuales pueden ser, digamos, temperatura, ¿sí? La cual digamos, está en rangos, algunos sensores trabajan de menos 50 grados, ¿sí? A 120 grados, a 180, sensores que trabajan desde menos 40 hasta 1800, sensores que trabajan hasta 2000 y así sucesivamente. También tenemos la presión, esta variable es bien interesante porque el rango de trabajo es gigantísimo. Tenemos sensores que trabajan desde poquitos PSI, ¿sí? Inclusive trabajan desde pocos kilopascales hasta sensores que pueden medir atmósferas, ¿sí? O sea, pueden medir presiones muy altas, ¿sí? Entonces tenemos rangos diferentes, muy grandes. Entonces, un caso, digamos, de variable que es delicada de utilizar es ese de presión. También podemos medir la resistencia eléctrica, ¿sí? Que generalmente está dada en ohmios y podemos tener resistencias eléctricas que finalmente a la hora de hacer mediciones se traduce a estar midiendo corrientes, ¿sí? Entonces, y estas corrientes pueden ir desde unos miliamperios, en el caso de, digamos, de algunos sensores, tienen resistencias desde 10 kiloohmios hacia abajo, ¿sí? Entonces, tenemos que eso nos da corrientes demasiado pequeñas. Luego, los sensores todos nos entregan voltajes o corrientes, ¿sí? Entonces, podemos tener voltajes, digamos, en milivoltios, podemos tener voltajes en voltios, ¿sí? Corrientes, ¿sí? Estándar, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios. Y voltajes podemos tener, digamos, recomendable es que el voltaje esté entre 1 y 10 voltios, ¿sí? Y en la sesión pasada veíamos cómo podíamos hacer ese desplazamiento. Estos milivoltios es importante que sean mayores, ¿sí? Que un valor de 20 milivoltios para que empiece a ser significativa la medición. Luego, cuando estas mediciones entran al circuito de entrada del automata programable, ¿sí? El cual se compone de un optoaislador y unos conversores análogo digitales, esta información pasa a valores de ADC.
donde tenemos un rango, ¿sí? Un rango, el cual va desde 0 hasta 2 a la cantidad de bits del conversor. En este caso, ¿sí? Sería hasta la cantidad de bits, pero menos 1, ¿sí? Entonces, iría desde 0 a 1023, ¿sí? Y en el caso de tener un circuito que mide con otro aislador, entonces el rango final terminaría siendo de 100 unidades de análogo digital, ¿sí? A 1000 unidades de análogo digital. Entonces, ahí tenemos el rango. Entonces, empezamos a observar, ¿sí? Que se manejan distintos niveles de rangos, ¿sí? Y que para cada caso varían. Entonces, finalmente nosotros que quisiéramos mirar a nivel de unidades de ingeniería, después de pasar por todo lo que los filtros que maneja el sistema operativo del autómata, que aquí los grados centígrados estén, nosotros quisiéramos que estén entre menos 50 y 120, ¿sí? O también podríamos decir, no, es que quiero que estén entre menos 50 décimas de grado, ¿sí? Hasta 120 décimas de grado. O que un valor esté entre el 0, ¿sí? Y el 100%, o que esté entre el 0 y el 100.0%, ¿sí? Entonces, nosotros, la idea es que cuando estemos trabajando en el programa, queremos trabajar con unidades que se comporten de la misma forma, o sea, que tengan los mismos rangos de variación que estas unidades, ¿sí? Tengan el mismo rango de variación que las unidades físicas con las que estamos trabajando. Entonces, eso es lo que deseamos, o sea, que el comportamiento de las variables, ¿sí? De las variables o de los valores dentro del programa, ¿sí? Sean un fiel reflejo y una imagen exacta, ¿sí? Del comportamiento de la variable, ¿sí? En el proceso físico. Ahora, decimos un fiel reflejo, pero por supuesto eliminando todos los contenidos de información parásitos o innecesarios o que no permitan obtener el comportamiento que queremos. Entonces, estas variables de ingeniería dentro del autómata no solamente van a estar eh, siendo copiadas tal cual, sino que también van a estar filtradas, ¿sí? Y limpias de componentes que afecten el control que se desea realizar. La herramienta para excelencia para el trabajo con las variables continuas en el MGDMod es el graficador de variables. Que el graficador de variables es un registrador de 4 plumas, ¿sí? Una roja, otra violeta, la otra azul y una verde, ¿sí? Y uno puede escoger cada una de esas plumas cuál variable, ¿sí? Ha de monitorear, ¿sí? O ha de trazar. Este es un pequeño SCADA, ¿sí? Modbus. ¿Por qué? Porque trabaja bajo el protocolo Modbus. Aquí abajo vemos una de las tramas que se manejan en el protocolo Modbus, ¿sí? Nosotros podemos desplazarle su 0, ¿sí? Y podemos cambiar los rangos de medición, ¿sí? Ahora, aquí en este desplegable que se llama trazado, puedo elegir qué variables son las que quiero que le consulte al autómata programable. Entonces aquí ponemos la lista de las variables. Esas variables que escojamos en este punto aparecerán en la lista de variables de cada pluma y ya le podemos dar la orden de iniciar y con ello podremos hacer trazado de variables, ¿sí? Luego regresaremos a esta herramienta.